Amados hermanos, buenos días. Agradecidos al Señor que nos permite volver a acercarnos como pueblo para adorar a nuestro Dios y recibir aquellas palabras necesarias para la dirección de nuestras vidas a través de su palabra. Quisiera leerles el himno 81. Es un himno que no solemos cantar, un himno que tiene muchos años y es realmente hermoso en su contenido. Dice así, hablando de la gracia de nuestro Dios. Maravillosa gracia vino Jesús a dar. Himno 81, por si acaso alguno está perdido. Más alta que los cielos, más honda que la mar. Más grande que mis culpas clavadas en la cruz es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia. Es inmensurable cual la mar. Fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Maravillosa gracia, llama con dulce voz. Llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Vamos a acercarnos a este último versículo de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Este último versículo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 18. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así concluye Pablo esta carta. Oramos al Señor. Amante Padre, te damos gracias por podernos acercar a tu presencia nuevamente en este tu día santo. Te damos gracias por la llamada que tú haces a tu pueblo para traer, entre otras cosas, la bendición de tu palabra. Palabra que alumbra, palabra que da dirección a nuestras almas, que tanto necesitamos. Que nuestra adoración pueda ser también agradable delante de ti, aún la actitud de nuestros corazones en este tiempo. Asístenos, pues, para ello. En Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, parece que es costumbre de los líderes religiosos, después del servicio de adoración, concluir con unas palabras de bendición para todos aquellos que le sirven. En el caso del Antiguo Testamento, la bendición que los sacerdotes judíos daban
en los sacrificios que ellos hacían, como lo recoge el libro de Números 6, 24 al 26, Números 6, 24 al 26, donde le decían al pueblo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esas eran las palabras que los sacerdotes levitas expresaban al pueblo como una orden recibida de parte de Dios. Y así como estos sacerdotes pronunciaban sus bendiciones, también los apóstoles en el tiempo del Nuevo Testamento acostumbraban a hacer lo mismo. Y su forma era más o menos como aparece en nuestro texto, el que hemos leído. Otro ejemplo, en el caso de Pablo, él expresaba esa bendición apostólica al final de las mayorías de sus cartas, aquellas cartas dirigidas a la iglesia. Encontramos en 1 Corintios 13, 14, lo siguiente. Él decía: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Luego en Gálatas 6, 18, leemos: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Encontramos que las palabras se repiten más o menos en las cartas, tanto en Romanos, Efesios, Filipenses. Ahí están las cartas de Tesalonicenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y también en Filemón. Bueno, fue una costumbre apostólica esa de extender esa bendición final de su carta, al final de su carta. En el caso de nuestro texto de Tesalonicenses, dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y esto no fue solo una costumbre del apóstol Pablo, también lo encontramos en otros casos, como en el caso de Pedro, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 18, perdón, al final dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En este caso el apóstol anima, estimula a estos creyentes a buscar la gracia del Señor Jesucristo. Es costumbre, como sabemos, en este tiempo del año, entre familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, expresarse ese buen deseo, intercambiar estos buenos deseos. Quizás a través de la meditación de nuestro pasaje podamos ser asistidos, ayudados, para que también nosotros podamos expresar nuestros mejores deseos a los otros, pero que estos estén basados y fundamentados en la palabra de Dios. Cuando analizamos la bendición apostólica, hay tres cosas que nosotros podemos ver o destacar en ello. Y vamos a ver 3 puntos y tener una aplicación. El primer punto que veremos, que se puede desprender o se desprende del pasaje, tiene que ver con cuál es la esencia de la bendición que el apóstol da. ¿Cuál es la esencia? En segundo lugar, ¿cuál es el deseo que el apóstol expresa en esta bendición?
Y en tercer lugar, ¿cuál es la extensión que el apóstol da a esta bendición? Vamos a ver el primer punto. La esencia de la bendición apostólica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice. Veamos esta expresión. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de un favor, de una buena voluntad. Hermanos, todas las bendiciones de esta vida, las bendiciones que tenemos son bendiciones de gracia. Todo lo que nosotros podamos disfrutar, las recibimos de gracia. Ahí no hay mérito. No hay mérito alguno. En ese sentido, todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones temporales, también son gracia. De pura gracia la hemos recibido. Ahora, nuestro texto no solamente habla de la gracia en el sentido general, sino que el texto dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere el apóstol aquí? ¿Qué bendición está incluyendo el apóstol aquí en esta expresión? Hay tres cosas que están aquí, hablando de esta gracia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo obtuvo muchas bendiciones a través de su muerte, y esas están incluidas en esta expresión. Naturalmente hablando, nosotros habíamos perdido todas las cosas, aún nuestra propia vida por causa del pecado. Nuestro camino, nuestro acceso al cielo estaba totalmente bloqueado, cerrado. Teníamos un pasaje comprado y ese pasaje nos dirigía irremediablemente hacia una perdición segura. Pero el Señor Jesucristo vino a ser nuestro garante. Él paga por nuestras culpas. Por eso en Cristo nosotros somos reconciliados con Dios. Hemos heredado el fruto de su obra. El apóstol Pablo en Colosenses 1, versículos 19 y 20, hablando de Cristo, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, no importa, es importante, mejor dicho, entender esto. Cuando nosotros hablamos de la gracia del Señor, una de las cosas que están incluidas es que Él consiguió reconciliarnos con Dios, hizo la paz con Dios. Pero no solamente eso, hay algo más en esta bendición incluida cuando el apóstol Pablo habla de la gracia del Señor Jesucristo. Este es el segundo aspecto que encontramos. Él no solamente murió en la cruz y logró tal cosa, sino que Él vino a publicar y a ofrecer esa gracia. Quizás vamos a apreciar más claramente esto recordando que la ley vino a través de Moisés. Dios la declaró a Moisés y la publicó a través de Moisés. Sin embargo, la gracia y la verdad, dice en Juan, vinieron a través de Cristo. Él fue el comunicador de esa gracia, de esa bondad. Por eso dice en Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él. Él es el comunicador. En el capítulo 10 de este mismo Evangelio de Juan, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. El Señor compra nuestra redención, hizo posible nuestra reconciliación con Dios, pero Él mismo es el instrumento que ha venido a publicar esas nuevas de salvación, a publicar y a ofrecer esta gracia. O sea que cuando hablamos de la gracia de Cristo están incluidas las bendiciones que Él compró con su muerte y está incluido que Él vino a publicar esa gracia. Pero hay un tercer aspecto. También está incluido que es Cristo quien concede tal cosa. Esa gracia la concede Él. La gracia de la salvación reside en Él, habita en Él, en toda plenitud. Cristo y solo Cristo es quien posee esa gracia, quien concede esa gracia. Posee y concede esa gracia. El Evangelio de Juan, en su capítulo 7, versículo 37, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es la fuente que puede conceder paz al corazón, tiene toda plenitud de la gracia de la salvación que dar. Por tanto, podemos decir que todo poder, todo dominio, toda majestad ha sido dado a Cristo. Entonces, cuando preguntamos cuál es la esencia de la bendición apostólica, que es nuestro primer punto, la gracia del Señor Jesucristo. Es la gracia del Señor Jesucristo. Disculpe un momento, hermano. ¿Qué incluye esa gracia de Cristo? ¿Qué está incluido en Él? Que Él alcanzó victoria sobre el pecado al morir en la cruz, que Él vino a publicar buenas nuevas y que Él es el único que puede otorgar tal bendición. Esto es lo que incluye. Nosotros estábamos muertos, esclavos, y por su gracia estamos vivos para con Dios. Él nos reconcilia con Dios. Esta es la bendición que el apóstol Pablo está proclamando cuando él habla de la gracia del Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, nuestro segundo punto, veamos el deseo expresado en esa bendición. Repito, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hay algunas cosas aquí que nos ayudarán a entender esto. Cuando el apóstol Pablo proclamaba o deseaba que esa gracia de Cristo esté sobre sus hermanos, él está diciendo que el Evangelio de gracia sea la vía de libertad y de esperanza. Que el Evangelio de la gracia se convierta en tal cosa en ustedes. Eso es lo que está, el deseo que está expresando. Hermanos, todos los hombres son naturalmente cautivos. Todos los hombres son naturalmente prisioneros. Y es el Evangelio quien proclama libertad de esa cautividad. Encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, lo siguiente: si vosotros, dice el Señor,
permaneciereis en mí, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo dice, el que abraza mi gracia, el que puede entrar en ese refugio de gracia, puede alcanzar libertad espiritual. Esa libertad del temor, libertad de la culpa, del pecado, es la base de nuestra verdadera esperanza. Pablo en Gálatas 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo está diciendo que toda su vida está basada en la gracia de Cristo. Y eso es lo que el apóstol está expresando en su deseo a los hermanos. Él está deseando que este sea tu caso y mi caso, que la gracia de Cristo sea contigo, que tú puedas expresar, no solamente con palabras, sino que la gracia habite en ti con poder. El apóstol está expresando aquí que tú puedas recibir por fe esta bendición, que el evangelio de la gracia de Cristo sea tu vía de libertad y de esperanza, pero no solamente esto. El apóstol está expresando aquí también en su deseo de que el Espíritu de gracia llene el corazón de paz y gozo. Hermanos, el Señor, antes de ascender a los cielos, prometió dar a su Espíritu, enviar su Espíritu, el Espíritu de gracia. Esta promesa se cumplió. O sea que cuando una persona cree que en el Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente, es el Espíritu Santo que cubre todo el alma, todo el ser, toda la vida de un verdadero creyente. Así lo dice Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros, como creyentes, cuando nosotros perdemos la seguridad del amor de Dios, eso rompe el gozo en nuestros corazones. Y una de las cosas que Satanás hace es que minimiza el pecado antes de cometerlo y lo maximiza después de cometerlo. Él nos dice, pero hombre, eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Así que no importa que tú lo hagas. Y después de hacerlo, y después de que nosotros hacemos tal cosa, Satanás viene y nos recuerda y nos dice, es que tú no eres cristiano. Tú no tienes temor de Dios en tu corazón. Claro, en nosotros ese poco gozo que pueda haber en nuestro corazón se nos va. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido? Se nos va. Pero es la obra del Espíritu de Cristo.
el dar testimonio a nuestro espíritu y recordarnos, somos de Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, ahora el Espíritu Santo produce paz, una paz que dice en Filipenses que sobrepasa todo entendimiento. Ahora el Espíritu Santo que está en nosotros produce gozo, un gozo inexplicable, un gozo lleno de gloria. Cuando el apóstol Pablo dice a estos hermanos que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes, él está deseando que el Espíritu de gracia llene el corazón de gozo, que llene el corazón de paz, de la paz de Dios. Pero hay algo más dentro de estas palabras. Él está deseando también, no solo esto, sino que el poder de la gracia los ayude a perseverar contra el pecado. Nosotros somos humanos, esa es nuestra realidad, pero como cristianos somos llamados en la Escritura a trabajar en nuestra propia salvación. Es decir, a perseverar en la fe. No es que nosotros, claro está, ganemos la salvación trabajando, sino que una vez que hemos sido salvos por el Señor, nos manda a perseverar en esa salvación. Ahora la pregunta es, ¿quién es suficiente para tal cosa? El mismo Señor Jesucristo expresó, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada es, absolutamente nada podéis hacer. Somos débiles. A veces cuanto más altos nos sentimos, no pasa mucho tiempo y estamos tocando tierra. Eso es lo que somos. Pero Pablo describe esa realidad en 2 Corintios 9, versículo 8, en la cual nos da a entender claramente que nosotros necesitamos de la gracia de Cristo para poder perseverar. Y poderoso es Dios, dice el texto de 2 Corintios capítulo 9, 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Nosotros no somos suficientes, somos débiles, pero Cristo tiene gracia. Esa gracia que necesitamos, Él tiene toda la plenitud, todo el poder. Él puede suplir todo lo que nosotros necesitamos para nosotros mantenernos fieles hasta el fin. Y hermanos, si encima de nuestras pocas fuerzas, encima de nuestras debilidades, nosotros añadimos que estamos caminando en un mundo perdido, como dice la Escritura, en regiones de muerte, que estamos expuestos a mucha maldad continuamente, a mucho pecado, que el peligro está constantemente a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a escapar de tanto peligro? Es la gracia de Cristo la que nos va a ayudar. Ella nos va a sostener en medio de tanta contaminación. La gracia de Cristo podrá sostenernos, podrá guiarnos hacia esa salvación eterna. O sea que, en resumen de este segundo punto, entonces, ¿qué está expresando Pablo aquí? ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo? Que el Evangelio de la gracia sea nuestra vía de libertad
y esperanza, que el Espíritu de gracia llene nuestros corazones de gozo y de paz, esa que viene de Dios, que el poder de la gracia nos ayude a perseverar en contra del pecado. Fíjense, esto está incluido en ese deseo del apóstol, cuando éste dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ahora, y más brevemente, en tercer lugar, ¿cuál es la extensión que da a esta bendición? Cuando leemos el texto otra vez dice, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, o sea, con todos vosotros. Nosotros, sin forzar el texto o poner palabras que el apóstol no ha dicho, cuando nosotros leemos estas palabras, sabemos que fueron dichas a los hermanos de Tesalónica. Ellos son los destinatarios de esta bendición. Pero nosotros entendemos que esta bendición está también al alcance de todos los hijos de Dios sobre la tierra. Dios inspiró al apóstol a escribir esto y puede ser entendido o extensivo, mejor dicho, a todo hijo sobre la tierra. Ahora, hay tantos a nuestro alrededor que están tan necesitados de esta gracia que nos corresponde a nosotros hacerla extensiva a cada uno. Esta gracia es indispensable, necesario para todo hombre, a fin de que puedan vivir para siempre en la presencia de Dios, lo sabemos. A nuestros amigos, familiares, inconversos, ellos necesitan de esta gracia. Esa es la gracia que los va a frenar para no pecar. Esa es la gracia que les va a conceder lo que tanto necesitan, perdón de pecado. Esta es la gracia que puede transformar y convertir sus almas. No hay barreras para esta gracia. Esta es una oferta a toda criatura sobre la tierra. Cuando analizamos entonces el texto vemos tres cosas: la esencia de la bendición, que es la gracia de Cristo. En segundo lugar, cuál es el deseo que el apóstol quería transmitir al hablar de la gracia de Jesucristo, todo lo que dentro de ella está encerrado. Y vemos también la extensión de esta bendición. Para finalizar, veamos alguna aplicación. ¿Qué mejor bendición podemos expresar a nuestros hermanos que decirle, la gracia de Cristo sea contigo? ¿Qué mejor beneficio o bendición podemos expresar que esa? No hay nada más importante, aún como creyente, que crecer precisamente en esa gracia. Nada más importante que nuestra vida sea modelada por la gracia. Que la gran bendición es que podamos expresar ese deseo a otros. Porque precisamente solo la gracia de Cristo nos ayudará a ver más a Dios y no al mundo. Solamente la gracia de Cristo nos ayudará a ver las cosas eternas, aquellas que no se ven, en desprecio de aquellas cosas temporales y que sí podemos ver. Solamente la gracia de Cristo nos ayudará a elegir lo que más agrada, lo que es más acorde a Dios en cada situación. Solamente la gracia de Cristo nos ayudará a ser más fieles,
avanzar y a crecer en el temor de Dios. Nos ayudará solamente la gracia de Cristo a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores creyentes. Solo la gracia de Cristo nos ayudará a expresar un amor sincero, no un amor fingido. Solamente la gracia de Cristo nos va a capacitar para poder mostrar al mundo que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Esa gracia que tanto necesitamos, por cuanto fácilmente, cada día, en nuestro andar suele salir la vieja naturaleza y suele querer levantar la cabeza el viejo hombre. La gracia de Cristo nos capacitará para que no sea así. Solo la gracia de Cristo nos va a hacer más diligentes también en nuestros deberes espirituales, aquellos que con frecuencia dejamos en segundo lugar por causa de otros asuntos que cobran prioridad. Qué bendición es que nosotros podamos llenarnos de esa gracia de Cristo. Qué mejor bendición entonces nosotros podemos expresar a nuestros hermanos que decirle: hermano, que la gracia del Señor sea contigo. Pero también qué mejor bendición podemos expresar a los incrédulos que decirle que la gracia de Cristo sea contigo. Nada más importante para ellos que conocer esa gracia. Nada más importante para ellos que ahora sus vidas sean llevadas a Cristo. Sin esta gracia ellos no van a poder permanecer delante de la presencia de Dios en aquel día. Sin esta gracia sus esperanzas terminan aquí, en esta vida. Sin esta gracia de Cristo, ellos van a estar expuestos cada día al más grande peligro. No es un accidente, no es la quiebra económica, no es una enfermedad, es la muerte. Expuestos al mayor de los peligros. Sin esta gracia de Cristo, sus pecados no podrán ser perdonados. Estos les llevarán a una ruina eterna. Sin esta gracia de Cristo, su mayor felicidad serán las cosas de aquí, que visto desde las Escrituras, según Dios, no son otra cosa que miseria. Son las cosas que el hombre natural ahora puede ver. Qué gran bendición que nosotros podamos desear de corazón a los nuestros, a nuestros conocidos, que la gracia del Señor sea con ellos. Solo por la gracia de Cristo ellos van a poder disfrutar la dicha del perdón. Solo por la obra de Cristo ellos podrán tener esperanza más allá de la vida. Solo por la gracia de Cristo ellos podrán estar seguros de que la muerte es ganancia, como decía el apóstol Pablo, como puede decir cualquiera de los creyentes. Solo por la gracia de Cristo podrán conocer las bendiciones de Dios, aquellas que Él tiene reservadas para aquellos que le aman. Qué bendición tan grande es que ellos puedan llegar a conocer la gracia del Señor Jesucristo. Por tanto, en este tiempo, un tiempo
que muchas veces al cual no podemos escapar, de muchas de las costumbres de nuestra nación. Y aquí una buena base en las Escrituras para nosotros poder expresar un deseo santo, para expresar un deseo sincero. Hay muchas frases hechas que se repiten, pero nosotros tenemos una verdad que podemos expresar en deseo a nuestros conocidos y amigos, a nuestros hermanos. Es decirle, la gracia del Señor sea contigo. Oremos al Señor. Amante Padre y Señor nuestro, qué bendición más grande se encuentra en esta gracia. Cuánto y cuán abundante es nuestro beneficio al ser traído y puesto bajo el amparo, el poder y el efecto de esta gracia. Te damos gracias por este bien del perdón de nuestros pecados. En el cual andamos tantos años, lejos de ti, rechazando insistentemente tu llamado de salvación. Pero hoy podemos mirar desde nuestra posición y podemos ver el bien que tú estabas dispuesto a darnos. Cuántas cosas nos quedarán por ver. Agradecemos que tú nos hagas portadores de este evangelio que lleva esta gracia a las almas. Ayúdanos, Señor, para aprovechar este tiempo y poder, oh Señor, compartir y desear, expresando que esta gracia sea con las personas a las cuales tratamos, comenzando desde nuestro hogar, el corazón de nuestros hijos, que podamos hacer partícipes a otros de esto. Señor, bendice tu palabra en este día, en cada lugar donde tu pueblo es convocado por ti. Dirige nuestros corazones para crecer en santidad y en temor. Expresamos nuestra gratitud por todo este bien, suplicando tu asistencia para esta tarde nuevamente. A tu siervo en la palabra y a cada uno de nosotros para recibirla con gozo. Despídenos con tu paz y tu bendición y guárdanos de este virus. En Cristo te damos las gracias, suplicamos estas cosas. Amén.